Bien, vamos a continuar con el curso y lo que vamos a ver hoy es la función de transferencia pulso del controlador PID digital. ¿Sí? Bien, vamos a considerar el controlador PID en tiempo continuo y recordando el semestre pasado estarán de acuerdo que el controlador PID en tiempo continuo está dado por VDT, donde V es la salida del sistema. Déjenme ver. Bueno, vamos a considerar como salida UDT, es decir, la entrada de control del sistema. ¿Sí? La entrada de control del sistema estaba por UDT. Lo que pasa es que cuando lo convertimos en digital, digamos, esa salida del controlador no va directamente a la planta, si vamos a controlar una planta continua, ¿no? Porque tenemos que pasar por un retenedor de orden cero, y el retenedor de orden cero es el que sí nos genera la entrada de control. Vamos a dejarlo mejor como VDT, así. La salida del controlador es la señal VDT, ¿sí? Y esa señal VDT es igual a una constante Kp que multiplica a el error más 1 entre ti, la constante integral, por la integral de 0 a t de e de tau diferencial de tau, más td, la constante derivativa, por la derivada del error respecto al tiempo. Es decir, nuestro controlador es proporcional, tiene un término proporcional al error, tiene un término proporcional a la integral del error y tiene un término proporcional a la derivada del error. Como lo vimos el semestre pasado, la acción de fuerza es la acción integral, ¿sí? La acción que me permite aplicar una acción de fuerza para tratar de llegar al error exactamente igual a cero, pues es la acción proporcional. Pero sabemos que en estado estacionario la acción proporcional no llega exactamente al error exactamente igual a cero. Quien me asegura que en estado estacionario el error sea exactamente igual a cero es la acción integral, ¿sí? Como lo vimos el semestre pasado. Y la acción derivativa me permite minimizar los sobrepasos. ¿Sí? Si yo tengo una respuesta subamortiguada, lo que nos ayuda la acción derivativa es a tratar de que los sobrepasos de la respuesta subamortiguada sean más pequeños, ¿no? Lo más pequeño posible. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es a nuestro controlador proporcional integral derivativo en tiempo continuo, le vamos a aplicar el método de Euler para discretizarlo, ¿no? Para obtener una versión discreta del controlador, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer...
Bien, si utilizamos el método del trapecio para aproximar la integral y diferencias finitas para aproximar la derivada, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, eh, eh, la salida del controlador en el instante de tiempo kt pues va a ser igual a nuestra constante proporcional kp que multiplica a nuestro error en el instante de tiempo kt, pero ahora más 1 entre ti por la integral aproximada utilizando el método del trapecio. El método del trapecio no es muy complicado. Como ustedes recordarán, si yo tengo una función en tiempo continuo, ¿sí? Aquí está e de t y aquí está t, ¿sí? Nosotros sabemos que la integral d de t diferencial de t, o la integral de 0 a t d de tau diferencial de tau, pues es el área bajo la curva. Una manera de aproximar esa área pues es aproximando la curva por un trapecio. ¿Sí? Lo malo es que si utilizamos un trapecio muy grande, por ejemplo, si queremos integrar desde 0 a este instante de tiempo t, ¿sí? Y aquí está 0, ¿sí? Entonces podríamos aproximar nuestro trapecio de esta manera, ¿no? Entonces tenemos aquí un trapecio con un área menor, un área mayor, una altura. Y sabemos que el área de este trapecio, ¿sí? El área aquí, pues es el área menor, que sería e de 0, más el área mayor, que sería e de t, por la altura, que sería t, todo esto entre 2. Área es el área del trapecio, ¿no? Sería la base menor más la base mayor por la altura, que sería todo t, entre 2. ¿Sí? El problema es que aproximar el área bajo la curva por este trapecio, pues no es muy bueno, ¿no? O sea, es una aproximación, pero no es muy buena esa aproximación. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de hacer esa aproximación? Bueno, pues aproximar esa área, digamos, utilizando intervalos de tiempo más pequeños. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si utilizamos un trapecios todavía más pequeños, por ejemplo, hasta aquí, ¿sí? Aquí es T1, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un trapecio mucho más pequeño, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí el área de este trapecio, ¿sí? Esta área, pues otra vez es la base menor, que sería x de 0, perdón, no x de 0, es e de 0, más la base mayor, que sería e de 1, ¿sí? E en el instante de tiempo 1, por la altura, que sería t1, todo esto entre 2. ¿Sí? Esa área, si se dan cuenta, ahora vamos a tener un trapecio que se va a parecer mucho más al área bajo la curva desde 0 hasta T1. ¿Sí? Y claramente cuando este tiempo T1 tiende a 0, pues el área de este trapecio pues, es muchísimo más aproximada al área bajo la curva. ¿Estamos de acuerdo? De manera que si nosotros sumamos las áreas de todos estos trapecios, ¿sí? Y así hasta el último trapecio, ¿sí? Todas estas áreas, si sumamos todas estas áreas, pues el área bajo la curva va a ser muy parecida a la integral, ¿no? Es decir, el área total bajo la curva, que es la integral de 0 a t, la podemos aproximar como una sumatoria de áreas de trapecios cada vez más pequeños. ¿Sí? Entonces, esta integral de 0 a t de e de tau diferencial de tau,
pues la podemos aproximar por una sumatoria, la sumatoria de todos estos, eh, trapecios. ¿Y cuál es el área de todos los trapecios? Bueno, pues sería el área, el error, vamos a poner el índice HT, nada más que no va a caber, entonces lo voy a poner mejor del otro lado. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es sumar las áreas de todos estos trapecios pequeños, desde T1, T2, T3, T4 y así hasta a este T final, ¿no? Sería, bueno, un T anterior, ¿sí? Y todo lo que vamos a hacer es aproximar la integral de 0 a T de tau diferencial de tau por una sumatoria de áreas de trapecios. ¿Cuáles son esas áreas? Bueno, serían todas estas pequeñas áreas, esta área 1, esta área 2, esta área 3, esta área 4, hasta esta última área. ¿Qué área tiene cada una de estas? Bueno, pues esta área sería E0 más E1, es decir, la base menor, que es E en el instante 0, más la base mayor, que sería E en el instante T1, por la altura, que sería la distancia que hay de 0 a T1, entre 2, ¿no? Es el área de ese trapecio. Pues. ¿Cuál sería el área del siguiente trapecio? Pues sería la base menor, que sería E de 1, más la base mayor, que sería E de 2, por la altura, que sería T2 menos T1, pero si todas estas, las distancias entre T1, T2, T2, T4, T5 son iguales, igual a T mayúscula, el periodo de muestreo que vamos a utilizar, pues simplemente sería por T mayúscula entre 2, ¿no? El área del siguiente trapecio pues sería E de 2 más E de 3 por T mayúscula, es decir, el periodo de muestreo que vamos a utilizar, la diferencia que hay entre T3 y T2, entre 2, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer para encontrar el área bajo la curva, para aproximar el área bajo la curva, pues es sumar todas esas pequeñas áreas, ¿no? ¿Sí? Y todas esas pequeñas áreas, pues serían la sumatoria, desde, vamos a utilizar el índice H, igual a 1 hasta T, ¿sí? De, digamos, desde H1 hasta T, digamos hasta KT más bien, donde claramente el instante de tiempo, en el instante de tiempo que sería el último, vamos a ponerle que son K instantes de tiempo, entonces vamos a ponerle desde H1 hasta acá, ¿sí? El instante de tiempo, el último instante de tiempo sería el instante de tiempo KT, ¿sí? O sea, vamos a dividir nuestro tiempo en K instantes de tiempo, ¿sí? De E de H más E de H menos 1, ¿sí? Sería la base menor por la base mayor, ¿sí? Que sería, por ejemplo, E de 1 más E de 0, ¿sí? E de 1 más E de 0, ¿sí? El siguiente sería E de 2 más E de 1, ¿sí? E de 2 más E de 1 y así sucesivamente. Todo esto por la altura, pero la altura de nuestro trapecio pues es el instante de muestreo T mayúscula, ¿sí? Por T, todo esto entre 2. ¿Sí? Entonces sabemos que en el límite, cuando este periodo de muestreo tiende a 0, ¿sí? Cuando ese periodo de muestreo tiende a 0, o el número de discretizaciones tiende a infinito, claramente, conforme este periodo de muestreo tiende a 0, la distancia que hay entre todos los instantes de discretización es muy pequeña, claramente esta sumatoria pues, se convierte en la integral, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa integral la vamos a sustituir por la sumatoria desde h igual a 1 hasta acá de e de h más e de h menos 1 por t, todo esto entre 2. ¿Sí?
finalmente, la derivada la vamos a aproximar utilizando diferencias finitas. Y nosotros sabemos que la derivada se define como el límite, es decir, la derivada de e respecto al tiempo, pues es el límite cuando t, el periodo de muestreo tiende a 0, de delta d en delta de t, ¿no? Donde este delta de t precisamente es nuestro periodo de muestreo, la distancia que hay entre los puntos de discretización. Entonces, claramente, ese periodo de muestreo pues es t mayúscula, ¿no? Es la distancia que hay entre cada uno de los periodos, de los puntos de discretización en el tiempo, ¿no? Entonces, pues vamos a utilizar esta diferencia finita para aproximar la derivada, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que esto es más td, la constante del término derivativo, por delta e en dt. ¿Sí? ¿Sale? Pero delta e sabemos que es, como lo definimos al principio del curso, ¿sí? Como definimos delta e, el operador delta e al principio del curso, pues es e de k más 1 o más bien e de k menos e de k menos 1 entre t. ¿Sí? Me puedo multiplicar por td, ¿no? td que multiplica a todo este término. Y todo eso pues multiplicado por kp, ¿no? ¿Sale? Entonces, nuestro controlador PID, nuestro controlador proporcional integral derivativo, discretizado, pues se ve de esta manera, ¿no? La salida B de KT, la salida en el instante de tiempo KT, pues va a ser Kp por E de KT por 1 más Ti por la sumatoria de H igual a 1 hasta K, de E de HT, por supuesto, más E de H menos 1T entre 2 por T, más Td por E de KT, menos E de K menos 1 por T. ¿Sí? Entre T, donde T es el periodo de muestreo que vamos a usar para hacer la discretización. O simplemente, ¿sí? B de T, o simplemente voy a ponerlo abajo, es lo mismo pues, simplemente B de T, B de K va a ser igual a Kp, que multiplica a E de K, más 1 entre Ti, por la sumatoria desde H igual a 1 hasta K, de E de H, más E de H menos 1, todo esto entre 2 por T, más Td, que multiplica a la diferencia finita por E de K menos E de K menos 1, todo esto entre T, y todo esto claramente que multiplica a Kp. ¿Sí? Entonces, la integral la aproximamos utilizando el método del trapecio y la derivada utilizando el método de las diferencias finitas, ¿no? Donde delta D está definido como lo definimos al principio del curso, como E de K menos E de K menos 1, o E de KT menos E de K menos 1 por T. ¿Sale? Entonces, esta es la expresión de nuestro controlador PID aproximado
utilizando diferencias finitas, ¿sale? Diferencias finitas para la derivada y el método del trapecio para aproximar la integral, ¿sale? Ahora, ¿cuál es la función de transferencia a pulso de este controlador PID en tiempo discreto? ¿Sí? Claramente, ese controlador PID tiene que relacionar la salida B con la entrada E en el espacio de las zetas para condiciones iniciales igual a 0. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos ahora es un sistema con entrada E y con salida B. ¿Sí? Tenemos un sistema con entrada E de K y salida B de K. Y lo que queremos encontrar es la función de transferencia K de Z, ¿sí? La función de transferencia que me permite modelar a mi controlador PID en el espacio de las zetas, al controlador PID en tiempo discreto, dado por esta expresión. ¿Sí? Entonces ahora queremos saber qué forma tiene esta función K en el espacio de las zetas que me permite relacionar la salida B con la entrada E en el espacio de las zetas con condiciones iniciales igual a 0. ¿Sí? Claramente, B de Z pues es la transformada Z de B de K. ¿Sí? Y claramente la transformada Z de toda esta expresión, ¿no? Kp, que multiplica a E de K más 1 entre Ti más 1 entre 2 veces T y T, perdón, por T. ¿Sí? Sacamos las constantes de la sumatoria, las constantes que no dependen del índice de la sumatoria, por la sumatoria desde h igual a 1 hasta acá, de E de h más E de h menos 1. Todo esto más Td entre T, que multiplica a E de k menos E de k menos 1. El error instante de tiempo k menos el error instante de tiempo k menos 1. ¿Sí? Y entonces, la transformada z que buscamos, pues es la transformada z de toda esta expresión, ¿no? Y dado que el operador z es un operador lineal, claramente la transformada z de toda esta expresión, pues es la transformada z de cada uno de los términos, ¿no? Es decir, b de z es la sumatoria de la transformada z de cada uno de los términos, es decir, b de z pues es igual a la transformada z de kp por e de k más la transformada z, dado que es un operador lineal, cumple con la propiedad de aditividad, dt entre 2ti por la sumatoria desde h igual a 1 hasta acá de e de h más e de h menos 1 y más la transformada z de td entre t por e de k menos e de k menos 1. Ah, porque me faltó multiplicarlos, por supuesto, kp también multiplica a esta sumatoria, que sería kp por t,
Y aquí sería Kp por Td entre T. ¿Sí? Entonces, dado que el operador Z es un operador lineal, pues claramente podemos dividir esta transformada Z en estas tres transformadas Z, ¿no? Ahora también, dado que es un operador lineal, también cumple con la propiedad de homogeneidad, por lo tanto, d de Z, pues es Kp por la transformada Z de E de K, más Kp por T entre dos veces Ti, por la transformada Z de la sumatoria desde h igual a 1 hasta k de E de h más E de h menos 1 más, también sacamos las constantes de la transformada, Kp por Td entre T por la transformada Z de E de k menos E de k menos 1. ¿Sale? Pues ya redujimos bastante nuestra transformada Z, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer ahora es encontrar la transformada Z de este término, de este término y de este término. ¿Sí? Entonces, pues 1, la transformada Z de E de K, pues es simplemente E de Z, ¿no? ¿Sí? Entonces no hay mucho problema. ¿Sí? El problema empieza acá. ¿Sí? Ahora, la transformada Z de la sumatoria desde h igual a 1 hasta acá, de dh más e de h menos 1, ¿cuál es? ¿Sí? Pero si se dan cuenta, esto se parece mucho a una integral, a una sumatoria de convolución definida para sistemas en tiempo discreto, ¿no? ¿Sí? Claramente, aquí hay una sumatoria desde h igual a 1 hasta acá de una función que depende del índice h, ¿no? El problema está en que la sumatoria de convolución empieza en h igual a 0, ¿no? Ahí tenemos un pequeño problema, ¿no? Sí, pero bueno, vamos a hacer esa transformada. Entonces, transformada Z de la sumatoria desde h igual a 1 hasta acá de E de h más E de h menos 1, ¿a qué va a ser igual? ¿Sí? Bueno, aquí lo que hay que ver es que si hacemos el cambio de variable f de h igual a e de h menos e de h menos 1, ¿sí? Entonces esto sería igual a la transformada z de la sumatoria desde h igual a 1 hasta acá de f de h, ¿no? Ahora el problema es que esta sumatoria empieza en h igual a 1. ¿Qué tenemos que hacer para que empiece en h igual a 0? Pues agregarle el término f de 0, ¿no? Es decir, si aquí agregamos más f de 0, entonces ahora sí h empieza en 0, ¿no? ¿Sí? Pero si solo sumamos, también hay que restárselo, ¿no? Menos f de 0, ¿no?
para que no se afecte pues este término, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, vamos a continuar esto aquí. Entonces, esa transformada z pues sería igual a la transformada z de la sumatoria desde h igual a 0 hasta acá, f de h, todo esto menos f de 0, ¿no? ¿Sí? Ahora, para que esto se parezca a una sumatoria de convolución, pues ya hace falta la otra función, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, claramente esta función la podemos ver como la función f multiplicada por la función 1, ¿no? Por un escalón de amplitud 1, ¿no? Es decir, esto es igual a la transformada z de la sumatoria desde h igual a 0 hasta acá de la función f de h menos f de 0 que multiplica a la función 1 de k menos h, ¿no? ¿Sí? De todas maneras, al agregar la función 1 de k menos h, es decir, el escalón unitario, pues claramente es como si estuviéramos multiplicando la función f de h menos f de 0 por 1, ¿no? ¿Sí? Entonces sabemos que dado que estamos interesados en funciones causales, cuando este argumento sea menor a 0, pues simplemente son términos que no estamos, en los cuales no vamos a estar interesados, ¿no? ¿Sí? Es decir, por encima, para h mayor a k, claramente esto me va a dar un 0 y se va a encontrar por fuera de la sumatoria de convolución, ¿no? Entonces no hay ningún problema, ¿no? Esta función escalón unitario está bien definida desde h igual a 0 hasta acá, ¿sí? Entonces no tenemos ningún problema, ¿no? Y ahora sí, ¿cuál es cuál es la transformada z de esta sumatoria de convolución? Bueno, vamos a continuarlo por acá. Y esa transformada z sería igual a la... bueno, pues ya la vamos a aplicar directamente. Sería la transformada z de la función f de h menos f de 0 por la transformada z del escalón. ¿Y cuál es la transformada z del escalón? Pues simplemente es 1 entre 1 menos z a la menos 1. ¿Sí? ¿Cuál es la transformada z de la función f de h menos f de 0? Bueno, hay que recordar, aquí nada más hay que tener cuidado que ahora los tiempos discretos están en el índice h, pero siguen siendo argumentos de tiempo discreto, pues, entonces no hay ningún problema, ¿no? ¿Sí? Sí, hay que recordar que, como lo vimos al principio, la transformada z de una sumatoria de convolución simplemente es la transformada z de la primera función más la transformada z, perdón, por la transformada z de la segunda función. ¿Sí? La transformada z de una sumatoria de convolución es la transformada z de la primera función por la transformada z de la segunda función. Entonces la transformada z de f de h menos f de 0
por la transformada z del escalón unitario, ¿no? Y esa transformada z pues está dada por 1 entre 1 menos z a la menos 1. ¿Sí? ¿Cuál es la transformada z de f de h menos f de 0? Pues es simplemente, dado que el operador z es un operador lineal, pues se puede separar esta transformada z entre la transformada z de esta función menos la transformada z de esta función. ¿Sale? Entonces simplemente sería f de z, si es transformada z de f de h, pues sería f de z, menos transformada z de la constante f de 0, pues simplemente sería f de 0, ¿no? Menos f de 0. Todo esto que multiplica a 1 menos z a la menos 1, ¿no? ¿Sale? Bueno, aquí, para que sea más claro, para que se vea más claro lo que quiero decir y no se presta a confusiones, lo vamos a hacer digamos, en más pasos, pues. ¿Sí? Entonces, esa transformada z es la transformada z de la sumatoria desde h igual a 0 hasta acá de f de h por el escalón k menos h. ¿Sí? Menos la transformada z, lo que voy a hacer es multiplicar este escalón por f de h y luego este escalón por f de 0. Entonces, si meto este escalón en este producto, pues es simplemente el escalón por f de h menos el escalón por f de 0. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo por partes para que menos f de 0 por 1 de k menos h. ¿Sale? Y entonces, esto lo podemos sustituir como la transformada z de la sumatoria desde h igual a 0 hasta acá de f de h por 1 de k menos h, todo esto menos la sumatoria a ver cómo lo hacemos aquí.
Lo hacemos aquí para que sea más fácil. Ya sé. No, ya sé qué vamos a hacer. Sí, porque si no aquí nos vamos a meter en un problema. Vamos a hacer desde acá. Sí, mejor lo vamos a repetir desde acá. Para que sea más claro. Lo que vamos a hacer aquí es, dado que este f de 0 no depende del índice de la sumatoria, pues lo vamos a quitar, es decir, vamos a sacar de la sumatoria. Y entonces esto será igual a la transformada z de la sumatoria desde h igual a 0 hasta acá por f de h, dado que el operador z es un operador lineal, entonces podemos dividir esta transformada z entre la transformada z de la sumatoria menos la transformada z de f de 0, ¿no? Menos la transformada z de f de 0. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Entonces, la transformada z, primero, la transformada z de la sumatoria desde h igual a 0 hasta acá, de f de h, pues es lo mismo que si nosotros multiplicamos este f de h por un escalón de k menos h. ¿Sí? Entonces multiplicarlo por 1. ¿Sí? Y este escalón va a estar bien definido desde h igual a 0 hasta acá. Vamos a multiplicar ese escalón, esta función f de h por simplemente 1. Cuando k sea mayor a h, entonces este argumento va a ser negativo, por lo tanto se va a multiplicar por 0, ¿no? Pero bueno, de todas maneras esta sumatoria está bien definida desde h igual a 0 hasta acá. Entonces, aquí no hay ningún problema, simplemente estamos multiplicando por 1. Y cualquier función multiplicada por 1 pues nos da esa misma función, entonces aquí no hay ningún problema. Entonces, esta sumatoria pues es la sumatoria de convolución. ¿Sí? Esta sumatoria es la sumatoria de convolución y nosotros sabemos que la transformada z de la sumatoria de convolución es igual a la transformada z de la función f por la transformada z del escalón. ¿Sí? Y la transformada z de la función f pues es simplemente f de z, y la transformada z del escalón pues es simplemente 1 entre 1 menos z a la menos 1. Entonces la transformada z de esta sumatoria de convolución es simplemente f de z por 1 entre 1 menos z a la menos 1. Y ahora la transformada z de f de 0 pues es simplemente la constante f de 0 multiplicada por un escalón. ¿Sí? Esto es f de 0 por la transformada z de un escalón, ¿no? ¿Sí? Y pues esto es simplemente f de 0 por 1 entre 1 menos z a la menos 1. ¿Sí? Entonces ahora sí ya se ve claro cómo salen esos términos. De manera que la transformada z de este término, ¿sí? La transformada z de esta esta sumatoria desde h igual a 1 hasta acá de e de h más e de h menos 1, pues simplemente sería a ver, lo voy a poner acá. Ahora bien, bueno, primero, dado que f de h es igual a e de h menos e de h, menos e de h menos 1, entonces la transformada z de f de h igual a f de z, pues tendría que ser la transformada z de perdón, y aquí es más, ¿sí? De e de h más e
de h menos 1. Es decir, es la transformada z de e de h menos la transformada z de e de h menos 1. ¿Sale? Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Claramente la transformada z de e de h pues es simplemente e de z, mientras que la transformada z de e de h menos 1 pues es la transformada z de la función desplazada un instante de tiempo a la derecha, ¿no? Simplemente estamos desplazando la función un instante de tiempo a la derecha, y entonces la transformada z está dada por z a la menos 1 por e de z. Me parece que, déjenme ver, me parece que incluye unas condiciones iniciales. Déjenme checar las condiciones iniciales. No, no veo condiciones iniciales. Pues simplemente es z a la menos 1 por e de z. Está bien. De manera que y de hecho esto lo pudimos haber obtenido mucho más fácil si sacamos la transformada z del operador delta d, porque también, como vimos, la transformada z del operador delta está dada por z1 menos z a la menos 1 por x de z. Así es. Así es. Entonces, la transformada z. Bueno, pero este es e de h más e de h menos 1. Entonces, la transformada z de f de h es la transformada z de e de h más e de h más 1, como acabamos de ver allá. Y esto es simplemente e de z más z a la menos 1 por e de z, igual a 1 más z a la menos 1 por e de z. ¿Sale?